Y está José Simonella con nosotros, economista. ¿Qué tal, José? ¿Qué tal? Buenas noches, PTT. Bueno, lo escuchamos recién a Germán Romero del Centro de Almaceneros con números aterradores, ¿no? De gente que se hunde en la pobreza mes a mes. Claramente, la inflación a estos niveles, la inflación siempre es mala. Yo siempre digo, es una máquina de generar pobres, pero a niveles del 9 o el 10% o el 8 y pico como estamos experimentando ahora, obviamente acelera ese proceso de manera vertiginosa, ¿no? Cuando uno va y va a alimentos y digamos, el aumento es mayor y por ende a la gente que menos recursos tiene, donde gran parte de su ingreso lo gasta en alimentos, el impacto es fuertísimo. Así que Argentina estamos complicados no solamente por una inflación altísima que erosiona, como decíamos, los ingresos tanto formales como informales, generando o aumentando la cantidad de pobres o de personas que están por debajo de la línea de pobreza, porque felizmente hay muchos que tienen ingresos por debajo de la línea de pobreza, pero se autoperciben de clase media todavía, lo cual es una gran cosa y ahí hay un momento de esperanza. Pero digo, a esa situación complicada le vamos a sumar una economía que se está enfriando, que la sequía pegó no solamente en la cantidad de reservas o en la cantidad de dólares, sino fundamentalmente también en el nivel de actividad, un nivel de actividad que comienza a preocupar. Así que nos queda un año muy complicado, con muchísima incertidumbre política, y la incertidumbre política sabemos que trasciende a la economía subiendo los precios y subiendo fundamentalmente la presión sobre el tipo de cambio, ¿no? El dólar es el refugio de los argentinos frente a la incertidumbre. Ahora, claro, uno se plantea cómo subsistir. El asalariado no tiene cómo, ¿no? Agudiza el ingenio y no tiene cómo. ¿Hay sectores a los cuales en la inflación les va bien o se benefician, además de los usureros y los prestamistas, digo? Bueno, en realidad la inflación puede beneficiar puntualmente a algún determinado sector que tiene la posibilidad de especular, digamos, en un determinado momento. Pero el problema de la inflación es que como destruye los precios relativos, es decir, los precios relativos son cuántos kilos de carne te hacen falta para comprar una bicicleta o una camisa y ese tipo de cosas. Como destruye los precios relativos, hay veces que vos crees que estás haciendo un muy buen negocio y terminás haciendo un muy mal negocio. Porque vendiste algo y cuando lo vas a reponer ya no lo conseguís y cuando lo conseguís ya vale más. O la decisión que tomaste defensiva en términos de tus pocos ahorros que tenías terminaron perdiendo. Esto lo vemos claramente con aquellos que renovaron un plazo fijo pensando que la tasa del 91 era una buena tasa y claramente se la llevó puesta la inflación. O los que compraron dólares en algún momento y en los últimos 2 meses o en el último mes no ajustó como tenía que ajustar y cuando lo tiene que vender terminó perdiendo. Digo, obviamente que puede haber alguien que esté ganando, pero en términos generales, como sociedad y como economía, la inflación es perjudicial. Si tenés la suerte de tener un gran capital, si tenés la suerte de poder acopiar materiales, acopiar mercadería y demás, seguramente con inflación ganás, porque eso sube más que cualquier, otro activo monetario. Pero, digo, es difícil, son pocos, y hay que ver cuando termine el proceso inflacionario cómo resulta. Hemos escuchado, quienes ya tenemos algunos años y hemos experimentado distintas crisis inflacionarias, incluso hiperinflación, que algunos dicen, yo cuando más plata gané fue con la inflación. Y seguramente ser una persona que logró capitalizarse, sea en materiales, sea en capital de trabajo, y que tenía deudas en pesos, por ejemplo. Pero bueno, tiene que darse muchos condimentos. Digo, la inflación es mala, es lo más perjudicial, lo tiene claro todo el mundo. Los argentinos somos los que creemos que un poquito de inflación no es buena. Yo siempre me gusta, PTT, hacer el ejemplo con la fiebre, ¿no? La gente dice, tener un poquito de fiebre o tener mucha fiebre, la fiebre es mala. Y lo que te está haciendo es, digamos, alertando de que tenés un problema infeccioso. Bueno, la inflación nuestra es la fiebre. La infección es el déficit fiscal financiado con emisión. Durísimo, ¿no? Durísimo el panorama. Ahora, ¿cómo puede ser que nuestros vecinos no tengan el mismo problema, ¿no? Porque, bueno, cada vez que habla Alberto o cada vez que habla alguien del oficialismo, dice, bueno, la sequía, sí es cierto, la pandemia, la invasión de Rusia a Ucrania. Y vos decís, che, pero los uruguayos no están como nosotros, los chilenos tampoco, los brasileños tampoco.
En primer lugar, los países de la región han entendido que la inflación es mala y entonces actúan en consecuencia de lo que la teoría económica dice que hay que actuar. Y para eso hay que tener responsabilidad fiscal y monetaria. ¿Qué quiere decir responsabilidad fiscal? No gastar más de lo que te ingresa. ¿Y qué quiere decir responsabilidad monetaria? No financiar con emisión el gasto puntual que puedas tener en un determinado momento por algún factor extraordinario. Es decir, los déficits en esos países son extraordinarios. Yo siempre me gusta poner lo que dijo el presidente chileno, que es de izquierda, cuando le preguntaron acá sobre el déficit fiscal, y él dijo, mire, el déficit, digamos, el superávit no es de derecha, el superávit es una política de Estado. Y me parece que eso es lo que los argentinos nos tenemos que tener en claro y le tenemos que exigir a la política, que nos dejen de mentir que un poquito de inflación no hace nada, que la emisión no genera inflación, porque si no estamos creando una nueva economía, una nueva teoría económica, digamos, que no la aplica nadie, ni los países centrales, ni los países de la región. Todos los países son responsables fiscal y monetariamente, y eso no quiere decir que no hayan tenido aumento de precio. Pero una cosa es tener un aumento de precio como consecuencia de la guerra, porque obviamente el combustible aumentó todo y el trigo aumentó en todos lados, pero una cosa es tener un salto por un aumento de precio y otra cosa es la inflación, que es el aumento permanente y persistente de los precios. Todos los días aumenta un poquito. De nuevo, vino la guerra y el combustible saltó de $2 el galón a 4, pero saltó de 2 y se quedó en 4. No es como acá que sube todos los días un poquito, que vos vas al supermercado hoy y sabes que tenés que comprar porque mañana va a ser un poco más caro. Eso, la inflación destruye, genera pobre y destruye todas las funciones de costo de las empresas. Las empresas, los comercios no saben con qué costo están trabajando, porque de nuevo, un insumo puede que hoy representa el 2% de tu función de costo, capaz que mañana representa el 5 o el 10. Ahora, mucha gente se pregunta, si los economistas dicen que los bancos están calzados, que no tienen dónde guardar la plata, ¿por qué no le prestan a la gente? ¿Por qué no es negocio prestarle a alguien para que se haga una casa, comprar un terreno? ¿Por qué no es negocio prestarle, no sé, a un tipo de una pyme para que compre 10 tornos más? Hoy los bancos están con una liquidez, como bien decís, extrema. El sector privado tiene dos problemas. La inflación genera una nominalidad muy alta. El Banco Central te obliga a los bancos a tomar depósitos al 91%, y eso es costo para el banco. Y ese costo después tiene que sumar los costos de estructura, los encajes y una serie de requisitos que el Banco Central te obliga en cuanto a dinero que vos tenés que inmovilizar y demás. Cuando vos terminás de sumar eso, te da una tasa de interés que le tenés que cobrar a un cliente del 120%, ¿querés? Vamos a decir un número cualquiera, 120%. No hay ninguna empresa ni ninguna persona que pueda comprometerse a pagar a semejante tasa. ¿Por qué? Bueno, porque los ingresos no sabes si se van a acomodar en eso. Posiblemente sí, porque posiblemente la inflación sea más alta, pero es muy difícil, la cuota se te va muy alta, y eso asusta, la nominalidad asusta. Pero tiene un problema fundamental el sector privado, y es que su principal competidor es el sector público. Entonces, vamos al ejemplo de estas renovaciones que hace el Tesoro de deuda. Está pagando 140% de tasa. Entonces, si el Estado te paga 140% por la plata que de un banco, lo que es obviamente el sector privado, que tiene más requisitos en términos requisitos en términos, ahora se me fue la palabra, perdón, por el tema de incobrabilidad, que el sector público no lo tiene, la liquidez del sector público es total, porque yo te doy un préstamo a vos a 36 meses y tengo que esperar 36 meses que me pague. Yo compro un bono al gobierno que me paga 140 y pico, y si necesito la plata mañana lo voy al mercado secundario, lo liquido y me hago de los fondos nuevos. Entonces, tengo un problema de inmovilización, tengo un problema de mora, tengo un problema de previsionamiento. Claramente, el Estado es el principal competidor del sector público. Esto hace que hoy el 70% de los depósitos estén prestados o al Banco Central, por intermedio de la ELIC o de pases, o en deuda del sector público. Lo cual genera un gran peligro para un gobierno que pudiera tener problemas en algún momento, un gobierno o un Estado, puede ser este gobierno, el próximo, que en algún momento pudiera tener un problema para renovar esa deuda. O sea, no es gratuito esto. Esto genera, de nuevo,
que el sector privado no pueda apropiarse del préstamo y con ello la economía pierde el multiplicador del crédito y que en algún momento gran parte de la deuda, digamos, de los depósitos de la gente esté garantizado con títulos públicos, con deuda del Estado que luego no pueda honrar en algún momento. Ahora, en el gobierno no piensan ajustar ni parar de darle a la maquinita. Temen no entrar ni siquiera al balotaje. Entonces, el plan llegar incluye inventar un falso consumo, habilitar a que la gente se endeude más con tarjeta o seguir mandando planes, ¿no? Bueno, ahí vos fijate la incongruencia de la medida, ¿no? Por un lado suben la tasa de interés de los plazos fijos para que la gente se quede con un depósito digamos, en plazo fijo y no corra contra el dólar o no corra a comprar bienes y aumentando la inflación, y por otro lado alientan a que te mejoren a vos el margen. La verdad que ese aumento del margen del 30% que dispusieron, los bancos ya lo habían hecho porque es la inflación que corrió. O sea, el banco te actualizó a vos el margen tuyo del 30%. Pero claramente a muchísimos tarjetavientes, fundamentalmente a los que más necesitan financiamiento para poder llegar, para este plan llegar, se les acabó el poder de compra de esa tarjeta. Y están hoy complicados porque compró supermercado en 4 cuotas, entonces el consumo de este mes lo pago en los próximos 4. Y el mes que viene vuelvo, pero claro, pago una cuota, entonces ya tengo 7, porque me quedan 3 pendientes más las 4 que puse. Digo, se le va haciendo una bola de nieve, más allá de que esas cuotas obviamente le convienen porque no tienen tasa de interés, pero digamos, se le va generando una deuda que le va quitando capacidad de compra, ¿no? Así que, de nuevo, un contrasentido desde el punto de vista de la lucha contra la inflación, porque eso alienta el consumo y por ende alienta el aumento de precios. Obviamente que el gobierno, con maquinita y con más cepo, va a tratar de llegar. La pregunta es, si no le va, o sea, o la reflexión que uno hace es, si no le llega a ir bien con el Fondo Monetario Internacional, por más cepo que pongan, no llegan. Ahora estarían incluso poniendo un nuevo cepo que es al endeudamiento que tengan las provincias y los municipios, que le estaban dando dólares oficiales para pagarlo, y ahora le piden que un porcentaje de eso lo pongan ellos con dólares comprados en el mercado. Así que a los gobiernos provinciales y municipales se le va a poner un poquito más caro o poder honrar las deudas. Así que, digo, más cepo, maquinita, van a tratar de llegar, pero sin acuerdo con el fondo y sin un adelanto de fondos por parte del Fondo Monetario Internacional, el bache que dejó la sequía no lo van a poder cubrir y tenemos reserva hoy negativa, difícilmente podamos llegar. Gracias, José. No, muchas gracias a vos. Pausa y continuamos.